En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer. Para los que no saben, Jeroboam era el rey de la parte norte de Israel, mientras que Roboam, el hijo de Salomón, quedó con 2 tribus en el sur. Se partió el reino de Israel en 2 partes, se dividieron. 10 tribus agarraron para el norte y Jeroboam era el rey, y 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín, y Roboam, el hijo de Salomón, era el rey. Y aquí dijo Jeroboam, versículo 2, a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías. Ya estaba muy anciano, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Si no quisiste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Y más adelante, si usted sigue leyendo, nomás entró a la casa la mujer de Jeroboam, el niño murió, como la profecía había sido hecha por el profeta Ahías. Pueden sentarse. Mire a su hermano, a su hermana que está al lado suyo, mírele su cara. ¿Usted lo ve, la ve auténtico, auténtica, o traerá algún disfraz? ¿Se pusieron disfraz de ángel ahora? ¿Disfraz de santidad? ¿Disfraz de gente contenta? Lo que pasa es que a veces nos disfrazamos aquí, pero nomás salimos y llegamos a la casa,
Somos unos ogros, ¿verdad? Nos cambia. Nos quitamos el disfraz. Fuera disfraces el tema. Hermanos míos, cuanto más nos acerquemos a Dios, tanto más sencillos y semejantes a niños nos volveremos. Sencillos y humildes, sin rencor, entre más nos acerquemos a Dios. La sublimidad es siempre sencilla, escribió alguien. Aún las oraciones, esas oraciones elocuentes que a veces hacemos cuando hay gente presente, a veces son pura arrogancia disfrazada en el corazón. Y la mujer de Jeroboam no es la única que ha de disfrazarse para dar a conocer sus peticiones a Dios. Si no, acuérdese del fariseo religioso orando en el templo. Y Jesús lo observaba mientras oraba para sí mismo, dice la Biblia. Pero yo le añado algo más. Oraba para que los demás lo escucharan. Y él decía: te doy gracias, porque no soy como ese publicano. Había un publicano junto a él, postrado ante Dios. Yo doy diezmo de todo lo que poseo. Ese era más fiel que muchos aquí, ¿verdad? Ese fariseo. Doy diezmo de todo lo que poseo. Era su oración. Ayuno 3 veces a la semana. Era más fiel que muchos de nosotros aquí. Y te doy gracias porque no soy como ese fariseo, pecador. Y Jesús lo observaba. Qué oración, ¿verdad? Tan tremenda de ese fariseo religioso. Y el publicano, que era un pecador, ya todo el mundo sabía que era un pecador, nomás decía: Señor, sé propicio de mí porque soy un pecador. Y repetía: Señor, soy un pecador, ayúdame. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que salió justificado del templo? El pecador. Y el religioso, que aparentemente se portaba muy bien, no se quitó la máscara antes de ir a Dios. En ese entonces, hermanos, la pureza del culto a Dios estaba muy bajo. El rey Jeroboam hacía sacerdotes comunes del pueblo. Dios había ordenado que fueran levitas, pero él, la tribu, no seguía esto. Cualquiera agarraba entre el pueblo y lo hacía sacerdote. Y él consagraba a quien quería. Lo vemos en el capítulo 13, versículo 33 de Primera Reyes. Y es que la condición para ser siervo de Dios no solamente es querer, ni que alguien te ponga, es que Dios te escoja para hacer un trabajo. Quiero no es en absoluto la única calificación para el servicio de Dios. El Señor había dado una advertencia contra el rey y los lugares que había hecho para adorar, capítulo 13, versículo 2 de Primera Reyes. Ahora Dios, que es celoso, hermano, el Dios de Israel, visita la iniquidad de aquel hombre y la visita con juicio. Este intento de pasarse de listo y engañar al profeta del Señor tiene lecciones para nosotros. Porque nosotros podemos engañar a los líderes de la iglesia, a nuestros hermanos, pero a Dios no podemos engañarlo. Algunas veces tratamos de pasarnos de listos con Dios. Si no, pregúntale a Ananías y Zafira, cuando llevaron su ofrenda aparentando que ellos eran piadosos y que se comportaban igual a los otros. Dios lo sabía. Y a través del apóstol Pedro les dijo: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo?
En ese entonces ellos murieron instantáneamente, Ananías y Zafira. El juicio de Dios cayó sobre ellos. Tratar de aparentar delante de Dios no es un buen negocio, porque Dios envía juicio. Tampoco es un buen negocio tratar de aparentar entre nosotros mismos. Dios quiere que seamos auténticos. Auténticos. Hay gente que se cree el más santo de la iglesia, el más sabio de la iglesia, el más fariseo de la iglesia. Pero Dios conoce su vida privada. Vamos a aprender algo de esto que leímos. Número 1, no es que no hubiera conocimiento de Dios. Había conocimiento de Dios. Había profeta en aquel entonces, aún en el reino del norte. Jeroboam no podía ignorar las grandes cosas que Jehová había hecho por su pueblo Israel. ¿Y acaso no le había anunciado el profeta del Señor que él sería rey sobre Israel? Sí, capítulo 11 de Primera Reyes, versículo 37. Pero la voluntad revelada de Dios había sido echada a un lado. La palabra de Dios predicada a aquel hombre había sido hecha a un lado. Todo lo que él sabía de Dios lo había ignorado. Sus actos de culto eran ahora conforme a sus propios pensamientos, conforme a sus propias conveniencias, por lo que hizo pecar a todo el pueblo al sustituir sus propios caminos en vez de los caminos del Señor. Capítulo 12, versículo 33. Él sabía cuál era la voluntad de Dios y cuáles eran sus caminos. Ahora, en su vida diaria, ignoraba toda la revelación divina. Es como que Dios estuviera hablando a cristianos ahora, que sabemos los mandamientos de Dios y que Dios quiere de nosotros, pero nos hacemos los que no sabemos o los que no queremos obedecer. Dios nos ayude. Es absolutamente necesario que nosotros seamos auténticos ante Dios. Y no debemos acercarnos a Dios fingiendo algo o tratando de aparentar lo que no somos. Sin embargo, lamentablemente, hay mucha gente en las iglesias como ese fariseo o como la mujer de Jeroboam. Tratamos de aparentar lo que no somos. Número 2, ¿qué debemos de aprender de esta lectura? El sentimiento de necesidad que había. Abías, el hijo de Jeroboam, estaba enfermo, gravemente enfermo. Ahora, todos vamos a pasar dificultades, hermano. Pero debemos saber como buenos cristianos que cada situación, cada problema, cada dolor, cada frustración debe de usarse para acercarnos más a Dios. Dejar que Dios ministre en nuestro corazón. Buscar cuál es la voluntad de Dios tocante a nosotros. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Sin embargo, aquellos estaban en necesidad, pero trataron de disfrazarse delante del profeta y delante de Dios para ver si así recibían un favor de Dios. Quizá por dentro se sentían culpables de haber fallado feo y por eso se disfrazaron. Número 3. Muchas veces disfrazamos nuestro carácter. La mujer de Jeroboam cambió su apariencia y fue a inquirir del varón de Dios fingiendo ser otra.
Ya les expliqué al principio, aquí nos mostramos sonrientes, pero en el trato con nuestros amigos afuera o con nuestros familiares somos otra cosa. Quizá el rey supiera que el viejo profeta Ahías estaba ciego debido a su avanzada edad, pero tanto él como su mujer parecían olvidar que Dios no está ciego. Y Dios sí sabía lo que estaban haciendo. Por eso se lo reveló al viejo profeta antes que la mujer llegara. Vendrá disfrazada, le dijo el Señor al profeta. ¿Qué logramos, hermanos, con acercarnos a Dios fingiendo ser otra persona? No logramos nada. ¿Qué logramos con disfrazar nuestro propio carácter mientras estamos delante de Dios, principalmente cuando esto simplemente sería un fraude piadoso? Y hasta le decimos a Dios: tú me conoces, Señor, y sabes que esto y lo otro, echándonos flores a nosotros mismos. Dios dice: yo sí te conozco, el que no te conoces eres tú. Muchas veces sobre nuestras rodillas podemos creer todo lo que el Señor ha dicho, y luego cuando ya dejamos de orar y nos enfrentamos a nuestros semejantes, nos ponemos unos lentes de aumento y nos olvidamos de que el Señor nos ha perdonado a nosotros también. Nos ha comprado con su sangre. Muchas veces hemos venido al altar a pedir perdón por nuestras faltas y nos levantamos de la presencia del Señor con una sensación linda de que Dios nos ha perdonado. Pero nomás nos enfrentamos a otro hermano que ha fallado, derramamos toda nuestra ira o nuestro juicio en contra de él o de ella. Hermanos míos, quiero recordarles que Dios mira el corazón. Él sabe cómo el hombre piensa en su corazón. Él sabe aún las intenciones de nuestro corazón. Él es el único que conoce nuestros pensamientos. De manera que no podemos disfrazarnos delante de Él. Número 4, aprendemos de esta escritura que leímos que fue un fracaso total lo que intentaron hacer. Tan pronto llegó a la puerta del profeta, oyó estas palabras que destruían su disfraz. Entra, mujer de Jeroboam, dijo el profeta, ¿por qué te finges ser otra? Versículo 6 era la pregunta. ¿Por qué te finges ser otra? El velo de su disfraz quedó desgarrado de arriba abajo, y sobre ella resplandeció la luz de la presencia de Dios. Es que delante de la presencia de Dios estamos desnudos. Y lo más que podemos entender cuando estamos delante de Dios es que nos falta mucho que mejorar. Descubrimos que somos pecadores, que Dios sí es santo, santo, santo. Pero a nosotros nos falta mucho que mejorar. Un disfraz, hermanos míos, es una vestimenta que se utiliza para simular que su portador es una persona distinta a lo que es en realidad. Es un artificio o vestimenta con que alguien cambia o modifica su aspecto o condición para no ser reconocido. Pero también un disfraz es una actitud o comportamiento que podemos adoptar en un determinado momento o lugar para aparentar algo que no somos, algo contrario a nuestra naturaleza. Saúl, ejemplo de disfraz de los que ya no tienen comunión con Dios.
de los que han perdido la unción de Dios, de los que están alejados de Dios. Y yo estudié como 10 personajes que se ponían disfraces distintos, pero por tiempo solo les voy a mencionar 2 o 3. Saúl, 1 Samuel capítulo 28 versículo 8, Dios ya no le contestaba al profeta, ni por profeta, ni por Urim, ni por sueño, por ninguna forma. Dios se había apartado de Saúl, o Saúl se apartó de Dios. Y 1 Samuel 28:8 dice: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijera. ¿Por qué se disfrazó Saúl? Para engañar a la divina. Necesitaba guardar una apariencia, que nadie supiera que Saúl andaba mal, que nadie se enterara que lo que antes condenaba ahora lo estaba buscando y lo aprobaba. Porque Saúl casi acabó con todas las pitonisas y brujas del país. Las perseguía, pero ahora él estaba buscando una de ellas. Así hay creyentes en este tiempo. Hace rato perdieron su comunión con Dios, pero aún usan un tipo de disfraz para que no se les note que están lejos de Dios. Dios nos ayude. Otro ejemplo es Acab, el rey Acab, un ejemplo del disfraz del que va de su responsabilidad. Dios lo llama a hacer un trabajo y él o ella trata de evadir tu responsabilidad, entonces se pone un disfraz. Primera Reyes capítulo 22 versículo 30 dice: y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. ¿Por qué se disfrazó acá? Para engañar a sus enemigos. Necesitaba aparentar que era alguien diferente para que no lo fueran a matar. Los ejércitos apuntaban siempre a la cabeza, en este caso del rey. En algunas otras batallas del teniente, del general, del mayor que está a cargo del pelotón. Y este hombre, el rey, para guardar su cabeza, evade su responsabilidad como rey. Se iba a morir, o si iba a morir, él no quería morirse en aquella batalla, porque le podían apuntar si él agarraba. Mire, hermano, el diablo apunta a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a los líderes de la iglesia. Los trae en su mira Satanás. Aquel que anda entre camagüey y elote, como decimos, y anda mal, lo deja ahí. Así quiere tenerlo el diablo. Pero él quiere, cuando usted se santifica, cuando usted busca a Dios, cuando usted le sirve, cuando entrega su vida a Dios, él quiere destruirlo y le apunta a usted a la cabeza. Sin embargo, no podemos dejar nuestra responsabilidad solamente porque somos blancos de Satanás. Nosotros debemos saber que es más poderoso el que está con nosotros que el que está con el diablo. El rey se despoja de sus vestiduras reales y se disfraza. Y de todas maneras lo mataron.
Se puso muchas corazas también para protegerse. Y alguien, un soldado por ahí, lanzó una flecha al aire así, a donde cayera. Y le fue a caer cabalito, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Cabalito. En el espacio que no le cubría su disfraz y su chaleco. Y lo mató. Iglesia, no evadamos nuestras responsabilidades. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades con Dios. Hemos sido vestidos por el Señor con un ropaje real para hacer un trabajo especial. Él nos ha hecho un pueblo de reyes, dice la Escritura. Tenemos una cobertura especial del Señor. Es nuestro deber brillar. Es nuestra responsabilidad ser parte activa de la obra de Dios en la tierra. Hemos de estar al frente de la lucha, al frente de la batalla, con nuestras vestiduras reales. No evadamos la responsabilidad que tenemos. No disfracemos la responsabilidad que tenemos ante el Señor. Y ahora sí entramos a la mujer de Jeroboam. La mujer de Jeroboam representa el disfraz de la conveniencia. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre el pueblo. Pero cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura, le dijo el profeta. Jeroboam estaba apartado del camino del Señor, pero como estaba pasando una necesidad, su hijo estaba muriendo, pensó en buscar a Dios, pero lo hace usando a una mujer o a su mujer disfrazada. ¿Por qué se disfraza esta mujer? Para engañar al profeta. Y no solamente al profeta, sino que trató de engañar a Dios. Porque el profeta era un hombre que hablaba lo que Dios quería. Necesitamos nosotros ser auténticos. La mujer de Jeroboam, ella no. Ella necesitaba aparentar que era alguien diferente, para que el profeta le dijera lo que ella quería oír y nada más. Jeroboam persuadió a su esposa, hermano, a buscar al Señor solo por conveniencia, para ver si su niño sanaba. Durante toda su vida no mostró deseo de buscar a Dios ni de servirle. Y ahora que tenía necesidad, viene con su disfraz a buscar ayuda de Dios. Así hay mucha gente que se olvida de Dios toda su vida, nomás entra en la necesidad, nomás ahí se acuerda de Dios. Pero qué bueno que se acordaran para cambiar su vida, para entregarse de corazón al Señor. No se ponen un disfraz solo mientras reciben la ayuda de Dios. Dios nos ayude. Buscaron al Señor, dije, por una conveniencia, con un disfraz de conveniencia. Como muchas personas en este tiempo. No es que estén interesadas en Dios, es que tal vez necesitan la ayuda de Dios. ¿Acaso no habría sido más fácil pedir perdón al Señor y venir Él mismo sin disfraces? En lugar de mandar a su mujer, debió haber dado la cara como hombrecito que era y venir doblegado ante el Señor y pedirle Él mismo al Señor un favor.
Hermanos míos, yo quiero decirles en esta mañana, a Dios no le gustan los disfraces. Se lo repito, a Dios no le gustan los disfraces. Mateo capítulo 23, versículo 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Está hablando de los fariseos. Mas no hagáis conforme sus obras, porque ellos dicen muchas cosas, pero no hacen lo que dicen. Le ponen cargas a los demás y ellos no están dispuestos ni siquiera a moverla con un dedo. Eran los fariseos, los más religiosos de aquel tiempo. La razón principal por lo que el Señor no le gustan los disfraces es porque vienen de un corazón hipócrita. De un corazón doble. En este pasaje Jesús les habla a las personas y les dice: todo lo que los fariseos les digan que deben hacer, háganlo. Porque ellos dicen la palabra de Dios. Pero no sean como ellos. Porque ellos hablan pero no hacen. Aparentan una cosa pero no la hacen. Son otra. Por eso Jesús siempre les decía a los fariseos: ustedes son hipócritas. Era el mensaje que les decía el Señor. Aparentan una cosa, pero son sepulcros blanqueados. Aparentan ser muy piadosos de fuera, muy santos, pero su corazón, su interior está podrido. Esto es lo que les decía el Señor. Gente de Dios, la integridad de una persona se mira porque su actitud o lo que hace, su vida, concuerda con lo que predica, con lo que cree, con lo que dice. Quitémonos ahora el disfraz delante del Señor. Al Señor le gusta la sinceridad. El problema de los disfraces es que los usamos tan a menudo que a veces se nos olvida hasta quitárnoslo. Cuando estamos delante del Señor y venimos ante Él aparentando algo que no somos. Una cosa es que tratemos de engañar a las personas, pero otra muy diferente es que tratemos de engañar al Señor. Un joven con problemas de pornografía decía: yo veía revistas de ropa interior y las personas pensaban que estaba viendo algo para mi esposa, pero estaba viendo y codiciando a las mujeres que estaban en los folletos esos. Pero por lo menos él era sincero. Iba al Señor y le abría su corazón. Y después de reconocer lo que hacía, le decía al Señor: ayúdame, Señor. Tengo ese problema, me gusta ver pornografía. Tengo ese problema, no puedo ver a una mujer bonita con buenos ojos. Siempre la veo con lujuria, con lascivia. Por lo menos era sincero. Y solo así pudo ser liberado de esa atadura. Si seguimos ocultando nuestros problemas, jamás vamos a ser liberados. Tenemos que venir delante de Dios y reconocer que tenemos el problema. Yo siempre he puesto este ejemplo cuando predico sobre la salvación y el perdón de Dios, el arrepentimiento y cómo Dios perdona. He puesto el ejemplo de los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos tienen muchas leyes, tienen un folleto y una de sus principales leyes es: usted, para que nosotros podamos ayudarle, tiene que reconocer que es un alcohólico. Si no, ni venga, no podemos ayudarle.
Lo mismo en Dios. Si tú quieres que te perdones, tienes que reconocer que eres pecador. La salvación es gratis y yo te perdono gratis. Pero tú tienes que hacer algo. El arrepentimiento significa eso, reconocer que tenemos problemas. Ahora, esto es aplicado también cuando tenemos problemas de carácter, problemas psicológicos, fobias y todas esas cosas. Por ejemplo, si alguien quiere sanarse de una fobia, tiene que hacer todo lo contrario. O sea, lo que le sucede, tiene que hacerlo y así se va sanando poco a poco. Por ejemplo, si usted tiene miedo a las alturas, váyase a un lugar alto y trate de vencerlo. Eso es la sanidad según la psicología moderna. No se tire, ¿verdad? Pero porque lo va a vencer de una vez. Si le tiene miedo a los ratones, trate de cargar un ratón en su mano. Si no, nunca se va a curar. Eso es la psicología. Para curar una fobia hay que hacer lo que le produce fobia. Así es cualquier problema espiritual o emocional. Porque hay gente que piensa que está bien y tiene un carácter, hermano, malísimo. Mientras no reconozca que necesita ayuda, ni Dios puede ayudarle. Al quitar nuestros disfraces, tenemos que venir a Dios. Pero primero tenemos que meditar, y para eso sirve la meditación. ¿En qué estoy fallando, Señor? Porque a veces cuesta dejar una situación de esas. Yo me puse a estudiar acerca del comportamiento humano y siempre que me equivocaba y hacía todo lo contrario y sabía que estaba mal, yo alguna vez hasta me fui al baño y ahí en el baño encerrado le decía, Señor, pero si yo sé que esto no es correcto lo que hago, ¿por qué no puedo dejar de hacerlo? Oh, pero primero hay que buscar el conocimiento, porque si no pensamos que estamos bien. Es aquel el que está mal, yo no. Así pensamos. Queremos que Dios nos ayude, preocupémonos. Yo alguna vez cuando doy consejos le dije a alguien, mire, porque hay personas que piensan saberlo todo. Yo le dije, cuando usted tenga duda de algo, pregúntale a alguien. Y usted sigue diciendo, no, yo estoy en lo correcto. Y ese alguien le dice, no, usted no está en lo correcto. Entonces piénselo 2 veces, le digo. Quizás puede ir a otra persona y si la persona le vuelve a decir, usted está equivocado. Entonces piénselo 2 veces. Y si va a otra persona y le dice, yo creo tener la razón, mire y esto, y la tercera persona le dice, usted está equivocado. Entonces lo más seguro es que usted está equivocado. El peligro de estos días es la falsedad en las personas. En los tiempos de Jesús eran los fariseos, en los tiempos del Antiguo Testamento era Saúl, era la mujer de Jeroboam o Jeroboam también, era Acab. Pero ahora es más generalizado. La mayoría llevan un disfraz. O sea, la mayoría se muestran diferentes o muestran los que no son. La mayoría aparenta lo que no son.
Mateo capítulo 7, versículo 15, el Señor habló y dijo: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Será que hasta un profeta puede aparentar lo que no es? Claro que sí. Si el Señor lo dijo. Muchos falsos profetas, dijo él, guárdense porque vienen vestidos de oveja. Por fuera aparentan lo que no son. Dentro son lobos rapaces. ¿Habrán siervos de Dios que aparentan lo que no son? Sí que los hay, aquí dice la Biblia. Aquí Jesús está hablando acerca de ministros del Señor. Por eso se aplica para toda la iglesia en general, porque todos de una forma somos ministros del Señor. Pablo escribió en 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla que lo hagan, dijo Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, siguió escribiendo, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero ¿dónde están? ¿Quiénes son los disfrazados? La verdad es que no lo sabemos. Dios sí conoce nuestras máscaras, pero a nosotros es difícil. Hay solamente por el medio del Espíritu Santo que se puede. Y hay un don que se llama discernimiento de espíritu. Los cristianos debemos de pedir ese don para protegernos de los que andan disfrazados afuera, que quieren engañarnos. El Espíritu Santo lo hace ver a usted cuando esa persona es auténtica o es falsa. La única forma de saber lo que en realidad son, hay otra forma también que está en la Biblia, y es según sus obras. El Señor, hablando de estos falsos profetas que se disfrazan, dijo: por sus frutos los podrán conocer, dijo el Señor. Por sus obras, por sus frutos. Hermanos, no debemos usar disfraces. No debemos de tratar de engañar a las personas, mucho menos a Dios. Jeroboam y su mujer estaban deseosos de conocer la mente del Señor acerca de su hijo, pero tenían miedo de afrontar la voluntad de Dios acerca de sí mismo y de sus vidas, que eran impías. Hay algo en nuestras vidas, hay algún secreto en nuestra vida que tenemos miedo de que Dios cambie. Cosas que nos hacen revestirnos de un disfraz cuando nos aventuramos a buscar la luz de Dios en nuestras vidas. Hay algo que estamos haciendo que de veras no queremos dejarlo, y aunque sepamos que es pecado delante de Dios. Hay alguna actitud en nuestra vida que no queremos dejar, aunque sepamos que está haciendo daño a los que viven a nuestro alrededor. Yo quiero decirle que mientras usted lo esté ocultando, jamás mejorará. Porque Dios no tratará con usted de esa manera. Él quiere tratar con nuestra sinceridad. Todo lo que hagamos en nuestra vida diaria debemos de ponerlo delante de Dios y decir: Señor, fallé. Ahora, no estoy diciendo que ande contando todos sus deslices a la gente.
Porque la gente no es Dios. Y lo único que va a hacer es dañarlo más. Criticarlo, cuando menos. Si es que no, juzgarlo. Y hay gente que se atreve a decir, ese ya está condenado. E intentan hacer el papel de Dios. Por ello, hermanos míos, vengamos a la luz de Dios. Solo delante de Él nuestras malas acciones serán descubiertas y a la misma vez van a ser reprendidas. Y vamos a ser movidos a confesarlas delante de Dios, y entonces Dios podrá purificar nuestras vidas. Ahí delante de Dios, digámosle, como aquel publicano: Señor, sé propicio de mí. Sigo fallando. No puedo dejar esto. Sé que no debo hacerlo, pero no puedo, Señor. Quitarse los disfraces delante de Él. A veces oramos así: tú sabes que soy débil, Señor. Tú no eres débil, tú lo que eres es mañoso, dirá el Señor. Porque Él nos conoce. Dios nos ayude y que aprendamos a ser auténticos con Dios y con nuestros semejantes también. Es cierto que muchas veces nos ponemos un disfraz grandote porque la gente es cruel. Aún la gente cristiana no ha aprendido, no ha madurado, no ha aprendido a ser como Dios. Tenemos miedo que nos etiqueten y que nos juzguen por toda una vida. Y como siempre dentro de las iglesias hay gente no madura, por eso digo, no es que van a andar contando sus problemas a todos. Fíjate, hermano, que ayer me eché un pecadito. Y se lo está diciendo la más chismoso o el más chismoso de la iglesia. Dios nos ayude a ser mejores, gente de Dios. Fuera disfraces de nuestra vida. Estemos de pie, por favor. Gracias. Oremos, abrámosle nuestro corazón al Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Porque tú perdonas nuestras faltas y no nos echas en cara, Señor. Te olvidas de nuestras ofensas y las mandas a lo profundo de la mar. Por eso es que podemos venir libremente ante ti para decirte: Señor, fallamos cada día. De una o de otra manera fallamos. Y cosas que todavía no hemos podido vencer. Queremos ser mejores, Señor. Ayúdanos, por favor. No podemos seguir viviendo con disfraces ante ti, porque eso no nos ayudará, Señor. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a ser mejores, a ser de bendición, a no evadir nuestras responsabilidades, a no ponernos una máscara cuando andemos mal delante de ti, sino que correr al altar y reconciliarnos contigo, Señor.
Aleluya. Gracias, Señor, por ser bueno. Alguna vez oí una canción de Arjona que se llamaba Jesucristo, verbo y no sustantivo. En una parte de la canción dice: tengo mi conciencia tranquila, por eso no me confieso. Yo decía: eres el más hipócrita del mundo. ¿Cómo un hombre perverso y malo como él puede tener la conciencia tranquila? Dios nos ayude a nosotros. Usted que es inconverso, que piensa que no tiene necesidad de Dios, usted está frito si sigue pensando así. Nunca cambiará. Ni Dios puede ayudarlo si usted sigue pensando así. Porque el Señor dijo: yo vine por los enfermos, que los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vine a buscar y a salvar lo que está perdido. Pero ya les dije, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda de Dios.